Bueno, muy buenas tardes o noches. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Son una auténtica multitud hoy y uno pues se alegra enormemente, ¿no? No porque me haya tocado a mí este último lugar que siempre me reservan. Pobre gente, ¿no? ¿No te apiadas de ellos? En fin, bueno, y hoy venimos a hablar de una cosa, ya saben ustedes, pues que es la memoria histórica. Es algo que a mí en lo personal me toca muy particularmente. Parecía que iba a decir otra cosa, pues no. Me toca muy particularmente y me cuesta mucho, la verdad, resumirlo, pero hoy voy a hacer un esfuerzo especial y no voy a hacer un relato, digamos, de la memoria histórica en general, porque sería interminable y sería absolutamente incapaz de resumirlo en el tiempo del que dispongo, pero sí me gustaría tocar algunas de las cosas que creo que están en el objetivo final de esa memoria histórica, como es la construcción de una sociedad totalitaria, de una sociedad en la que no exista no ya el derecho a la discrepancia, sino en la que las creencias vengan determinadas por quienes tienen el poder, que no necesariamente son los que parece que tienen el poder. Y por eso, al final, de lo que venimos a hablar es pues de la verdad, ¿no? A contar una historia sobre la verdad, sobre cómo la verdad hoy no juega ningún papel en nuestra sociedad. Hablaba antes con algunos de los presentes ahí fuera acerca del asunto del metaverso, ¿no? Realmente no hace falta que lo invente no sé quién, ya vivimos en el metaverso. ¿Sí? Desde el momento en que nos creemos que existen los unicornios, o lo que es lo mismo, que yo me puedo declarar mujer y convertirme en mujer por el hecho de que mi voluntad así lo exprese, pues ya estamos viviendo en el metaverso, ¿no? Vivimos en una sociedad muy maleada en ese sentido, creo que no se nos escapa a nadie, en un occidente, pues no sé, post-putrefacto, o sea, la putrefacción ya ha pasado, ¿no? Ya estamos en otro estadio. No sirve de nada ocultarlo, ¿no? Porque precisamente la esperanza tiene que cimentarse en el conocimiento de la verdad, no en negarla y decir que, bueno, que estamos muy bien, que cada día esto va mejor. No, cada día no va mejor. Creo que de eso somos conscientes todos. Y al respecto de lo que hace a la memoria histórica, que como digo, para mí es particularmente importante, pues estamos teniendo en las últimas fechas una buena muestra de lo que pretenden hacernos con la memoria histórica. Miren, una de las mayores tonterías, una de las mayores idioteces de los últimos tiempos, y mira que la cosa está complicada, es la frasecita que seguro que han oído alguna vez, que es la de dato mata relato. Bueno, es una idiotez, ¿verdad? El dato en nuestra sociedad no tiene importancia alguna. Lo que tiene importancia es la narrativa, lo que tiene importancia es el relato. El dato se puede ocultar, ignorar, tergiversar y, puestos a malas, como se está haciendo, resignificar. Es decir, se coge una cosa y se le da el significado que queremos, ¿no? Como decía Lewis Carroll en Alicia, en el País de las Maravillas, es decir, no importa lo que signifiquen las palabras, aquí lo que importa es saber quién manda, porque el que manda hace que las palabras signifiquen una cosa u otra. Y eso es lo verdaderamente importante, y es lo que está sucediendo hoy. Para la narrativa oficial, el dato es en sí mismo algo perverso, en cuanto a que es algo objetivo, y la sociedad en la que vivimos es la sociedad de la subjetividad. Así que, como digo, el dato no tiene valor por sí mismo. ¿Habéis conocido a alguien, a lo mejor sí, pero desde luego no es mi caso, a alguien que haya alterado, que haya modificado sus creencias o su ideología por datos? Yo no he conocido a nadie. Es posible que haya alguien, pero seguro que es una proporción muy pequeña de la población. Como decía Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. En fin, no es que yo suscriba esto, entendedme, ¿no? Estoy recreando el discurso oficial. Porque la verdad ya no es importante. Quiero decir, lo que siempre hemos creído que era la verdad ya no es importante. Lo que es importante ahora es que prevalezca lo que podemos llamar la verdad moral. Y por eso la biología o la historia, como conocimientos objetivos, solo juegan un papel secundario en la construcción de la ideología de género o de la memoria histórica.
A lo mejor lo entendemos mejor, esta historia, mediante la analogía con las cuestiones de género, ¿no? Es evidente y es científico. Es curioso que en una sociedad que parece postrada y genuflexa ante la ciencia, ¿no?, que nos lo están paseando todo el día, la ciencia dice, la ciencia, es curioso que esa sociedad viva con una especie inmersa en una especie de pensamiento mágico. Por un lado se adora la ciencia y por otro lado da igual la biología, da igual lo que la biología diga de si alguien es hombre o mujer, ¿no? Todos sabemos que se es hombre o mujer en función de las características biológicas, del ADN, de los cromosomas, de la anatomía, de los genitales, del cerebro. Esto es ciencia. Pero lo que determina el género, que es un concepto inventado para corregir las equivocaciones de la naturaleza, lo que determina el género no es sino nuestra voluntad. Pues exactamente eso es lo que sucede con la historia. Si la naturaleza comete equivocaciones, ¿cómo no las va a cometer la historia? Claro. Y al hilo de esto, quiero recordar una historia que sucedió ahora hace 20 años, a finales del verano del 2003, quizá algunos lo recordéis, en que el diario El País, que lo tenemos aquí al lado, ¿verdad?, publicó el hallazgo de un gigantesco osario en la localidad granadina de Órgiva. Se había descubierto una cantidad enorme de restos óseos que, bueno, prometían el paracuellos de la izquierda. Efectivamente, había habido una matanza colectiva en la cual, bueno, había tantas pruebas que todavía vivía gente que había sido testigo de aquello y relataban cómo llegaban en camiones atestados de presos y, por supuesto, escoltados por falangistas que fusilaban en masa continuamente. De ahí la gran cantidad de huesos, ¿verdad?, que había en el barranco de Órgiva. Bueno, a los 2 días, un informe forense determinaba que esos huesos eran de cabras, de ovejas. Por confundir cabras y ovejas con milicianos, no sé. Pero lo que sucedió, pese a la demostración física de lo que había sido aquello, es que el ayuntamiento de la localidad, en manos del Partido Popular, financiado por la Junta, erigió un monolito en recuerdo de las víctimas. Es que aman mucho a los animales. Bueno, pues después de lo cual, ese lugar ha sido elegido como sitio de reunión del PSOE, que también es un rebaño, pero otra cosa. Bueno, pues este sitio sigue incluido dentro de la llamada Ruta de la Memoria de Andalucía, que preside Bonilla, como sabéis. No quieren que le llamen Bonilla, o sea, que no le llaméis Bonilla, ¿eh? No quieren que le llame Bonilla, de Juanma. Bueno, esto es así. Por eso digo que el dato no importa, que la realidad no importa, que se ha creado una macroestructura muy por encima de eso, que está articulada en torno al relato, no al dato. El dato es irrelevante, es decir, que son cabras, bueno, ¿qué más da? Ponemos el monolito igual. Tal, mi primo tiene una cantera, se dedica a eso y además le sacamos una pasta, tal. Esto funciona así. De esa manera los datos históricos dejan de cumplir función alguna y lo sucedido, el dato, se reformula para que encaje en la narrativa oficial. Si la realidad no encaja con ella, peor para la realidad. Referido a la memoria histórica, lo que se ha preparado para España es algo muy particular, algo que va más allá de una venganza, aunque también satisfaga esta. Todos somos testigos, desde hace décadas, del obsesivo ataque a Franco, al franquismo, al régimen, en fin, todo lo que tiene que ver con él, ¿no? Que es algo, además, que no parece encontrar satisfacción nunca. Es decir, esto no termina nunca. Es como las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes. No terminan nunca, da igual. Si tuvieran la independencia, pedirían Júpiter, algo. Tendríamos la culpa de los demás, por supuesto. Entonces, el ataque a Franco y al franquismo no es solo, ni siquiera fundamentalmente, a Franco y al franquismo. Es un ataque a los valores sobre los que se ha levantado España y sobre los que se ha creado la empresa común de todos los españoles. El ataque a Franco es solo una primera fase de ese proceso.
yo creo que para cualquier persona medianamente normal, que tampoco es que haya tantas, pero desde cualquier punto de vista razonable, la execración de Franco en su intensidad, su universalidad, es completamente desproporcionada, ¿no? Incluso si diéramos por bueno que, bueno, que ya es dar por bueno, pero aunque solo sea a título de hipótesis, el juicio más negativo que la figura de Franco merece a los ideólogos de esto, incluso dando por buenas las más exageradas de las imputaciones a Franco, incluso en ese caso el papel que casi medio siglo después de su fallecimiento sigue desempeñando Franco en la sociedad española, es algo que puede calificarse de patológico. Y claro, hay que plantearse qué es lo que está pasando realmente. Está muy claro que el progresismo español es miserable tanto intelectual como moralmente, ¿no? Hay izquierdas en Europa y hay progresistas en Europa que tienen, pues por lo menos un cierto nivel, ¿no? Y aunque sean también moralmente nauseabundas, pero al menos tienen un cierto, como digo, nivel intelectual. O sea, dan un poquito, o sea, son capaces de generar debates, son gente leída, ilustrada, digo en Europa, no aquí no. Y la izquierda española reúne, según costumbre, los peores hábitos de esta izquierda que ha heredado. Todo lo que hace nuestra izquierda es una imitación de lo que encuentra por ahí. Es como un rastro, ¿no? Va cogiendo los desaparecidos de Argentina, los no sé qué, de Alemania, los no sé cuántos de Italia. O sea, es como una especie de rastrillo, ¿no? Bueno, creo que Pedro Fernández Barbadillo está hablando, me parece, de los niños robados y cosas así, ¿no? Que no hay ni uno. Ninguno. Que es mentira. Y cuando alguien dice, pero bueno, si había cientos de miles, 300.000 se habla, 300. Al principio eran 30.000, pero luego alguien le puso un cero. Dijo, ¿por qué no? Le puso un cero. ¿Qué más da? 300.000. Ni uno. Es mentira. Todo es mentira. Es una gran mentira, es una gran patraña. Pues eso, que si los niños robados, que si las cunetas, que si los fusilamientos, que si los secuestros, en fin. Y en esa permanente búsqueda de imitación, porque la izquierda española es tan terriblemente limitada, han hallado un modelo de emulación que podemos llamar cuasi paródica, ¿no? Y es el que les ha llevado al proceso en el que estamos ahora, que es la última parte ya de la execración de Franco, que es el proceso de hitlerización de Franco. Y esto, por supuesto, no es una casualidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de Alemania. Ya hemos visto lo que ha pasado en Alemania. Digámoslo claro, Alemania ha sido machacada desde hace 8 décadas, absolutamente destrozada, arrasada, destruida en su conciencia nacional. Culpabilizando a toda la población del pasado nazi como si todos los alemanes, los de antes, los de después, los del medio, los de tal, tuvieran la culpa de todo lo que ha pasado en el planeta desde Adán, ¿no? Y entonces, bueno, pues el imperio milenario de Alemania, pues el Reich de Carlomagno, el imperio de Otón, el de Carlos V, la Prusia de los Federicos, en fin, pues la Alemania de Beethoven, de Schiller, de Goethe, de Durero, de Hölderlin, de Fichte, de Kleist, esa Alemania, o sea, Alemania, porque no hay otra, en sí misma tiene que cargar con una culpa histórica per secula seculorum. O sea, eso no va a terminar nunca, porque es el mecanismo que les permite desnacionalizar a Alemania a través de ese proceso de culpabilización. De esta manera, Hitler se ha convertido en la coartada para someter a Alemania y para desnacionalizar a Alemania, para someterla y para ponerla además al servicio de quienes fueron sus enemigos, porque hoy Alemania es un eslabón esencial y importantísimo en el conjunto de la Unión Europea, que a su vez es un eslabón del conjunto globalista, ¿no? ¿Por qué cuento esto de Alemania? Bueno, pues porque se trata de hacer lo mismo con España. Y Franco es la coartada para someter a España, para desnacionalizar España. Por eso hablo de la hitlerización de Franco. Creamos un personaje en el que no se puede hallar absolutamente ninguna virtud, ningún espejo de la más mínima sombra de bondad por ninguna parte, al que se le puede acusar de cualquier tipo de barbaridad, de horror, etcétera, y que a su vez encarna lo que para ellos es España. Franco se ha convertido en el innombrable, ¿no?
y se está convirtiendo a pasos agigantados en una especie de mal metafísico, un personaje fuera de la historia. O sea, va a acabar convertido como el Duque de Alba para los niños holandeses, ¿no? Que le dicen, niño, te duermes o llamo al Duque de Alba. Y el niño inmediatamente cae fulminado en la almohada. Dice, no, el Duque de Alba, no. Igual ahora dicen Pedro Sánchez, no sé. Pero exportamos este tipo de monstruos, ¿no? Entonces, hombre, la parte buena, por encontrarle algo, es que estamos viendo ante nuestros ojos cómo se forja y cómo se crea una leyenda negra. Cuando pensamos a veces en la leyenda negra, decimos, la leyenda negra del siglo XVI, ¿cómo fue posible que esto cuajara contra España? Tal, bueno, al final era propaganda de guerra, no era otra cosa más que eso. Propaganda de guerra a la que luego se le dio, pues digamos, un tinte de verosimilitud y de academicismo, ¿no? Bueno, pues estamos asistiendo a la creación de una leyenda negra en la persona de Franco y del franquismo. Pero Franco no es el objetivo, como digo, el objetivo es España. Hombre, retomando lo que decíamos al principio, si los datos tuvieran alguna importancia, si el dato fuera importante, pues es difícil mantener una valoración negativa del franquismo. No voy a exponer ahora, digamos, las bondades del franquismo, pero si cogemos, pues no sé, el crecimiento económico, la salud social, la estabilidad política, todo ese tipo de cosas, en el fondo, pues fruslerías al lado de la posibilidad de que te llames Leopoldo y te conviertas en Lucía, pero si cogemos todo eso, si cogemos los datos, pues la comparación está ahí. Pero el problema está en que el dato no importa, ¿no? De hecho, por si en algún momento tuviera alguna importancia y si a alguien se le ocurriese recurrir a ellos, a los datos, ya han hecho una ley, la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática, que impide poder hacer un enjuiciamiento de los datos positivos para el innombrable. Esta es la ley. Y la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática es el triunfo del relato. Y como los españoles somos así y nos deslumbra todo lo extranjero, pues los gendarmes de la memoria histórica no hacen más que tirar de comparaciones con otros países para justificar las tropelías que ellos cometen en este, ¿no? Que es el nuestro y desgraciadamente también el suyo. Una de las tropelías más recurrentes es que cada vez que se trata de justificar su proceder talibán y tirar alguna estatua, remover alguna tumba o arrancar alguna placa, en fin, es eso que nos suelen decir de que esto en Alemania no pasa. No se sabe muy bien por qué, siempre están con lo de Alemania, parecen Serrano Suñer en su mejor época. Es una cosa tremenda, es un germanismo brutal, ¿no? Bueno, lo de Alemania se ha convertido en ellos en un verdadero mantra. Así que con frecuencia, pues eso, oímos esta justificación cuando se refieren al franquismo, la guerra civil, el Valle de los Caídos, la Segunda República. Bueno, todo esto sería imposible en Alemania. Bueno, no deja de ser un mantra para consumidores sin excesivas exigencias intelectuales que bueno, te lo pueden poner como una pegatina, pues como homófobo, fascista, machista, no sé, todas estas cositas que se inventan, racistas y que busca la descalificación ad hominem, ¿no? Que buscan que no haya un debate, sino descalificar a aquel con quien pudieras mantener un debate. Así que la apelación alemana se ha hecho muy popular, pero realmente tendríamos que ir a comparar si tiene algún sustento, ¿no? Si esto verdaderamente eso se puede esgrimir como argumento, ¿no? Para empezar, es obvio que comparar el régimen de Franco con el nacionalsocialismo es un absoluto disparate, menos para estas luminarias, que no tiene sentido ninguno asimilar el régimen alemán, cuyo basamento era racista, por ejemplo, con el comportamiento del régimen de Franco, con los judíos, pongamos por caso, o esas fotos en las que aparecen los negritos de Guinea Ecuatorial vestidos con la camisa azul, ¿no? ¿Verdad que nadie se imagina vistiendo la camisa parda un negro, que había negros alemanes? Pues bien. Los que esgrimen este tipo de argumentación, lo que pretenden señalar es la singularidad de España, ¿no? Donde, al contrario de lo que sucede en Europa, pues se mantendría la memoria de un dictador sangriento, de un tipo, en fin, amigo de las potencias fascistas y fascista, él mismo, a través de esos monumentos, placas, conmemoraciones, actos, recordatorios de todo tipo. No se trata de una argumentación muy
sofisticada, pero en fin, en la era de Twitter pues tiene su efecto. Bueno, dejando de lado la ridícula pretensión de que Franco fuera fascista, podemos dar por sentado que Franco pues, era un régimen autoritario semejante a otros regímenes que en la época había en Europa. Y entonces habría que ver cuál es la memoria histórica que se aplica en otros países de Europa a esos personajes que serían semejantes a Franco. Por ejemplo, el caso de Hungría. El caso de Hungría donde estuvo el regente Horthy, ¿no?, que gobernó un cuarto de siglo, entre el año 20 y el año 44, y que durante esos años promulgó una legislación ampliamente antisemita y que metió a su país en la Segunda Guerra Mundial. Nada que ver, por tanto, con lo que hizo Franco, aunque ideológicamente fuera un régimen autoritario, pues eso, asimilable, ¿no? Sin embargo, en Hungría, en la ciudad de Keréki, se ha erigido una estatua Horthy en la plaza central, ¿no? Y la plaza misma recibe el nombre del regente. En la Universidad de Debrecen, una de las principales ciudades húngaras, se ha descubierto una placa conmemorativa. Y en Gyomro, a las puertas de Budapest, la plaza central también ha sido denominada con el nombre de Horthy. Bueno, pero no solo Hungría. En Finlandia, que estuvo en guerra contra la Unión Soviética, por tanto contra los aliados, bueno, primero contra la Unión Soviética entre noviembre del 39 y marzo del 40, y luego del año 41 al año 44, no esconden la memoria del Carl Gustav Mannerheim, del mariscal que les dirigió, ni muchísimo menos. Era aliado de Hitler, cosa que España no fue. Y en Helsinki hay una estatua y un museo dedicados al jefe del ejército finlandés, que fue, como digo, el presidente del país. En toda Finlandia hay un montón de parques, de centros públicos, de hospitales, de avenidas con el nombre de Mannerheim. E incluso en Eslovaquia, uno de los principales aliados de Hitler, notablemente antisemita, que fue Josef Tiso, y que fue además el último aliado que le quedó a Hitler en Europa, tiene en su pueblo natal su casa convertida en un museo, donde la gente va y puede verlo, puede entrar, y en fin. Bueno, en Italia, que quizá es más asimilable, la figura de Mussolini, pues después de la del Padre Pío, seguramente es la del personaje más popular de Italia, porque de Mussolini te hablan bien allí hasta gente que es muy, no precisamente fascista. Y hay algún sitio, el Barro de Eur, por ejemplo, en las afueras de Roma, que hoy es un centro de negocios, pero que al principio no era eso, que se creó en los años 30, porque se iba a celebrar la Exposición Internacional del año 42, que al final, por razones perfectamente comprensibles, no se celebró. Hay un montón de edificios de mármol blanco llenos de motivos fascistas, pero por todas partes. Y de vez en cuando aparecen las frases del Duce allí, firmadas por él. Quiero decir que pone debajo Benito Mussolini, Duce, tal. Y nadie las ha tirado, nadie las ha quitado, ¿no? En fin, el frontón principal del Palacio de los Oficios, que reza con una sentencia mussoliniana, dice: la tercera Roma se extenderá desde las altas colinas a lo largo de las orillas del río Sagrado hasta las playas del Tirreno. Bueno, en fin, referencias al imperio permanentemente. Incluso hay un bajorrelieve donde aparece Mussolini cabalgando brazo en alto sobre las tierras de la Italia fascista imperial, que así pone. Bueno, siempre puede uno ir a admirar en Roma el Foro Itálico, que originariamente se llamaba el Foro Mussolini, que era un complejo deportivo de 1938, y que lo primero que ve el visitante cuando llega es Mussolini Dux. En el mosaico, por cierto, pone: Duce, os dedicamos nuestra juventud, porque lo hicieron las juventudes del partido. En fin, que por toda Roma hay restos de la época fascista, y tengo aquí una larga serie que no voy a enumerar, pero que son tremendamente abundantes y que nadie ha ido tirándolas. Incluso en Italia, en los últimos tiempos, ha habido una, digamos, polémica, un debate en el país sobre memoria histórica, y a nadie se le ha ocurrido tirar nada. Es decir, es un debate que queda en el plano de lo teórico, en el plano del discurso cultural, pero a nadie se le ha ocurrido, vamos, derribar algo. En fin, no tienen nada como el Valle de los Caídos, pero es que aquí se está proponiendo, ¿no? Bueno, podríamos citar otras circunstancias, otros países, otras cosas. Por ejemplo, se me ocurre Rusia, pero casi mejor que no.
Casi mejor que no digamos nada. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Alemania que ellos ponen como ejemplo permanentemente? ¿En Alemania verdaderamente sucede lo que ellos dicen que sucede? Bueno, en Alemania, cuando se eliminaron los vestigios del nazismo, que una gran parte de ellos sucedió por causa de la guerra, sencillamente porque hubo ciudades donde más del 90% de la ciudad no había quedado absolutamente nada, y por tanto esa fue una de las formas en que se eliminaron. Y luego, inmediatamente después de la derrota, sí es verdad que se volaron edificios, que se destruyó, pues, en fin, esos, como digo, vestigios del régimen nacionalsocialista. Pero, pasado un determinado tiempo, la verdad es que, bueno, digamos que lo han dejado estar. De hecho, hoy, por ejemplo, existe lo que era el Führerbau, que era la oficina de Hitler en Múnich. Hoy está dedicado a un conservatorio. Todo el mundo sabe lo que es, e incluso tiene una pequeña parte donde te enseñan, pues, lo referente a la cuestión histórica, ¿no? Bien, la cuestión es que en Alemania lo que está prohibido, en Alemania solo se han prohibido, se dice en Alemania se prohíben los partidos políticos cuando van contra la Constitución. Bueno, solo se ha prohibido en 2 ocasiones, desde que existe la República Federal, que fue el llamado Partido Socialista del Reich, que era un partido autoconfesadamente nacionalsocialista, a comienzos de los años 50, formado por antiguos oficiales del ejército, de las SS, etcétera, y fue prohibido, y el Partido Comunista Alemán, el KPD. Pero ha sido en función del reconocimiento de su propia ideología, digamos. Es decir, que si hubieran disimulado un poco, por decirlo de otra manera, probablemente habrían colado. Es decir, y ha habido partidos que todo el mundo sabe que son nacionalsocialistas en Alemania, o la versión actual del nacionalsocialismo, como el NPD, por ejemplo, y aunque han sido investigados y toda esta historia, pero no han sido prohibidos. Empecemos por ahí, ¿no? Ahora, en Alemania lo que está prohibido es, en cuanto a lo que ellos se refieren, lo que está prohibido es manifestarse nacionalsocialista o exhibir públicamente los símbolos y hacer apología del genocidio. Bien, habría que preguntarse, de los 2 bandos de nuestra guerra civil, ¿cuál es el que se corresponde con aquel que cometió un genocidio? El bando rojo. El bando rojo. El único genocidio de acuerdo a las normas del derecho internacional. Esto no es una cuestión de voluntad, no es como la ideología de género. Esto es en referencia a las leyes existentes, a la objetividad existente. En la zona del Frente Popular, en la zona roja, es donde se perpetró un genocidio, donde se asesinó por el hecho de sostener una creencia religiosa. Ni todos los rojos mataron a todos los nacionales que cogieron, ni todos los nacionales mataron a todos los rojos que cogieron. Pero sí que todos los rojos asesinaron a todos los sacerdotes, a todos los religiosos y a toda la gente que podían identificar como católico por el hecho de ser católico. Se calcula que unos 60.000 católicos y casi 7.000 religiosos, sacerdotes, en fin, de todo tipo, monjas. Por tanto, donde se produjo un genocidio, donde de verdad hubo una intención de acabar con un grupo en función de sus creencias, en este caso religiosas, fue en esa zona. Y recordemos que existe en el Código Español, el artículo 510 del Código Penal, un delito de justificación del genocidio, que es punitivo con la difusión de ideas o doctrinas que justifiquen los delitos de genocidio o rehabiliten regímenes que hayan llevado a cabo estas prácticas. Es decir, que todo aquel que defienda en puridad al bando rojo, al bando del Frente Popular durante la Guerra Civil, debería estar incurso en este delito, porque está apoyando un régimen genocida. No parece que se lo apliquen, no parece que vayan por ahí las cosas, ¿no? Pero... En fin, quizás sería el momento en que se plantease el desarrollo de una denuncia internacional al respecto de esto. Me consta que ha habido quien lo ha querido mover hace unos años,
Pero al final esto no ha salido adelante. Y sería muy interesante porque es exponer públicamente que en España efectivamente se produjo un genocidio y que ese genocidio lo perpetró quien lo perpetró y que consistió en lo que consistió. La construcción de la memoria histórica, ahora memoria democrática, es una auténtica estafa desde el primer momento. Una estafa construida a base de subvenciones, por supuesto, en función de una visión partidista y sesgada del pasado español. La actual memoria democrática, si hacemos un recordatorio del pasado, comenzó con el pretexto de la reconciliación. Los que podemos tener ya algún que otro año de más, nos acordamos como allá por la transición, herencia de las posiciones del PC en los años 50, de lo que hablaban era de la reconciliación. Ese era el soniquete, esa era la canción, la reconciliación de los españoles. Los españoles se habían reconciliado hacía muchísimo. Eran ellos los que no se habían reconciliado. Era la clase política la que andaba tirándose los trastos los unos a los otros. Pero los españoles se habían casado entre ellos, habían montado negocios entre ellos, tenían todo tipo de relaciones entre ellos y la sociedad española integraba perfectamente a los unos y a los otros. Lo hemos vivido todos en nuestras familias, en nuestras casas, y yo desde luego con absoluta naturalidad, porque como todo el mundo, o casi todo el mundo, pues tuve familia en los dos bandos. Más, por cierto, en el bando rojo que en el otro. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, lo vendieron como una reconciliación, como muestra de su magnificencia, de su capacidad de perdón, de su voluntad de olvido, y sus teóricos propósitos reconciliadores. Lo que en realidad perseguían, según estamos viendo, es la más elemental venganza. De manera que la reconciliación no fue más que una estación de tránsito en el camino hacia esa venganza. La reconciliación fue una trampa, por decirlo de alguna manera. Fue una trampa. Es decir, fue, pues, quien más, quien menos, antes de la LOGSE y de estos tiempos democráticos que vivimos, nos pegábamos en los patios de los colegios. Y cuando nos pegábamos, pues el que estaba debajo siempre era el dispuesto al diálogo, ¿no? Siempre. No, vamos a hablar. El de arriba no. Y como ellos estaban abajo, pues hablaban de reconciliación. Y ahora nos están contando cosas como que, por ejemplo, por eso hablaba de lo del dato al principio, nos están contando cosas como que, por ejemplo, la amnistía del 76, 77, porque realmente es una doble amnistía. 76 se amnistió a los delitos, digamos, políticos, puramente políticos, que había muy pocos en la cárcel, que por política había, si no recuerdo mal, menos de 400 personas en toda España. Estamos hablando de estas cifras. Pero bueno, la amnistía era para aquellos que habían cometido ese tipo de delitos de carácter político, pero no habían utilizado la violencia. La del 77 sí. La del 77 aquí se amnistía a todo el mundo. Incluso, que ya es el colmo, a gente que no había sido juzgada. Por ejemplo, los que asesinaron a Carrero Blanco. Salieron a la calle sin que hubiera sentencia. Una cosa maravillosa. ¿Cómo vas a amnistiar a un tío que no ha sido juzgado? Si la amnistía solo puede sacar a la calle, precisamente solo entiende de y solo afecta a personas juzgadas por su propia naturaleza. Bueno, pues lo sacaron a la calle. Y ahora la amnistía la pedía la izquierda. Y cuanto más a la izquierda, más pedían la amnistía. Había un soniquete que recuerdo porque yo era jovencito, muy jovencito, pero que decían libertad, amnistía y una tía cada día. No, os juro que es verdad. Os juro que es verdad. Ahora no dirían eso, por supuesto. Pero entonces lo decían. Y bueno, ahora están vendiendo eso como que era una ley de punto final, como que la amnistía la impulsó el franquismo para autoabsolverse. Y poco menos que la izquierda no quería la amnistía, que no, que eran los franquistas. O sea, es que hemos llegado a ese punto de falsificación histórica. En fin, por eso digo que se puede cambiar el significado de los episodios históricos para que encajen en el propósito del discurso. Eso es lo que andan buscando. Y el propósito último de la narrativa de la memoria no es otro más que terminar con España. No el de aniquilar una determinada versión de España, sino el de acabar con España. Porque España no puede ser otra cosa más que lo que es. Es que no existe una España alternativa. Ahora los ecologistas andan diciendo por ahí, no hay planeta B, pues no hay España B.
España es una empresa forjada a lo largo de los siglos y desarrollada pues, en torno a unas precisas coordenadas históricas. No es España cualquier cosa que se erija sobre el solar ibérico. No es España eso. Tartesos no era España. La Hispania prerromana no era España. Al-Ándalus no era España. Claro que no era España. El proyecto de quienes desarrollan e imponen la ley de memoria democrática es el de crear sobre el territorio en el que un día estuvo España, crear otra cosa. Es crear una sociedad distinta que va perdiendo todo contacto y toda semejanza con lo que verdaderamente es España. Es crear algo que no es España. Por eso Franco solo era la coartada. Franco era solo un comienzo. El objetivo es España. Naturalmente que la historia sirve de coartada para cualquier sistema, para cualquier régimen. Eso lo han hecho absolutamente todos a lo largo de la historia, porque en la historia se busca la legitimidad. Pero lo que se pretende ahora es hacer tabla rasa de la historia, enjuiciarla y condenarla desde el Olimpo moral, que esta época, vaya usted a saber por qué misteriosos conductos se atribuye a sí misma, porque esta época se ha aupado al Olimpo moral desde el que se permite enjuiciar el pasado de una manera sobrecogedora. El hombre de hoy, el ser humano de hoy, se cree capacitado para condenar y para enjuiciar todas las épocas históricas como un error. Todo ha sido terrible hasta que han llegado ellos. Es lo que se denomina adanismo, ¿no? El mundo ha empezado con ellos. Antes no existía nada, al contrario de la posición, por ejemplo, de alguien como Newton, que decía, si yo he visto más lejos ha sido porque me he alzado sobre los hombros de gigantes. No, estos no. Estos se valen por sí mismos, no necesitan ningún gigante ni necesitan saber absolutamente nada de lo que ha pasado con anterioridad. Son ellos los únicos que verdaderamente saben en qué consisten las cosas y por eso desde su Olimpo moral pues se dedican a tirar estatuas, a destruir fachadas, a derribarlo todo, ¿no? Y esa reinvención de la historia es el núcleo del totalitarismo que se está construyendo. Es la generación de una fe, porque la naturaleza última del totalitarismo consiste en su condición de religión política. Eso es el totalitarismo. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Hoy se está generando, se está creando una religión política. Una religión que naturalmente necesita de una fe, de unos dogmas y de un creer sin ver y hasta de creer frente a lo que se ve o contra lo que se ve, ¿no? Asentar una verdad a priorística, ¿no? Y unos dogmas que se están asentando que van de una forma completamente abierta contra la experiencia y contra la razón. De algunas de esas cosas hemos hablado, ¿no? Pues no importa, porque por la vía de la emotividad consiguen imponer los contravalores que sirven para destruir nuestra sociedad. La verdadera naturaleza del totalitarismo se plasma en sus expresiones públicas y en su intromisión en los tejidos más íntimos de la persona. Si el totalitarismo tuviera una frase escrita en el frontispicio de su templo, sería la frase que Kate Millett hizo popular como consigna del feminismo. Y es aquella frase que dice, lo personal también es político. Cuando lo personal también es político, estamos en el totalitarismo. Cuando no hay nada que no sea político. Hoy, en España, ya hemos llegado a ese punto. Es política la sociedad, es política la economía, es política la cultura, es político el sexo, es política la relación familiar, son políticos los niños y es político hasta el descanso de los muertos. La politización, por supuesto, es el camino más corto hacia la ideologización. Y podéis estar seguros de que la cosa no va a terminar en Franco y en la Guerra Civil. Van a por la historia de España porque van a terminar con el sentido mismo de España, para imponer el relato de que nuestra historia ha sido un cúmulo de errores, de crímenes, de abusos, de una rapiña codiciosa, de brutalidades, de salvajadas, de horrores, de persecución de la libertad y de imposición de una religión. Lo que persiguen, y por eso nos remitíamos antes al ejemplo alemán, es la autodenigración. Es que nos odiemos unos a otros y que nos odiemos a nosotros mismos. Y desde luego ya lo van consiguiendo, ¿no? Hay muchas regiones de España en las que el nombre y hasta los símbolos más elementales de la nación están proscritos
Y sin llegar a tales extremos, en el resto de España se ha perdido el sentido de la identidad colectiva y a lo que asistimos es a una desnacionalización desbocada. Por ir a un ejemplo de lo que está pasando en la España de nuestros días. ¿Sabéis que España es de entre los grandes países de Europa en el que menos malos tratos se producen a mujeres? ¿En el que menos mujeres mueren por su condición de mujer? Yo dudo mucho que ninguna muera por su condición de mujer. Son otras cosas, pero no ese es el tema de hoy. ¿Nos lo han dicho alguna vez desde medios oficiales? Nos han dicho que tendríamos que celebrar precisamente que España, hombre, estemos en el furgón de cola, ¿no? Es bueno. Pues no, porque el relato dice que somos un país machista, católico, latino, en donde el hombre tiene la sangre caliente y entonces tiene arrojada a la mujer y sometida. Y naturalmente de ahí se tiene que seguir que se producen más crímenes que en el norte protestante, en la Suecia liberada, donde se producen más del doble de crímenes proporcionalmente que en España, de mujeres, por ejemplo, o en Alemania, ya que les gusta tanto Alemania. Bueno, pues esto jamás nos lo dicen. ¿Por qué? Porque es también una de las razones para fomentar el autoodio y la denigración. Porque son ellas las que nos cantan a nosotros, ¿no? Menos, yo creo. El actual ministro de Cultura, un ministro de Cultura que cree que un lustro son 25 años, no es broma, lo puso en Twitter. Como ahora están todos los ministros, no les verán ustedes trabajando. Bueno, menos mal también, pero están en Twitter. Ya hay algunos casos como los de Óscar Puente y otros compañeros mártires que para qué les voy a contar. No es que estén en Twitter, es que no hacen otra cosa más que Twitter, pero se agradece. Se agradece relativamente porque es el ministro de la cosa, o sea, el ministro de Transporte, y mientras los franceses nos tiran los camiones y como consecuencia de que tiren los camiones resulta que las carreteras de Francia pues se manchan, el gobierno francés quiere cobrar a las empresas españolas por los servicios de limpieza. Bueno, pues al ministro de Transportes todavía se le está esperando, pero en fin. Bueno, el señor Urtasun, que es el ministro de Cultura, es un ignorante de primera fila, ¿no? Pero es peligroso. Es peligroso porque está determinado a llevar a cabo sus planes. Está en esa cruzada contra el colonialismo, que por lo visto es urgentísimo, porque es un tema muy candente. ¿Y cuáles son los planes del señor Urtasun? Pues es el de la destrucción de lo que queda de España, que es su pasado, su historia. La aniquilación de nuestra historia, su resignificación, es necesaria para asimilar España a otras naciones europeas. Y es necesario para destruir nuestra nación, porque con la memoria histórica no nos jugamos el pasado, nos jugamos el futuro y no es un juego de palabras. España puede tener un futuro en el marco mundial si es capaz de reanudar, de rehacer sus vínculos con la comunidad hispanoamericana. La lengua y la cultura hispanas son el pasaporte que permite a España andar con la cabeza alta por el mundo. No tenemos, en realidad, más gloria que esa, que es una gloria inmensa y universal. España podría constituir un ámbito, junto con América y con el Sáhara Occidental y con Filipinas y con Guinea Ecuatorial, un ámbito de trascendencia mundial. Yo no voy a decir que pudiéramos ser Estados Unidos o China, tampoco hay que pasarse, pero sí que podríamos estar a la altura de Gran Bretaña y la Commonwealth, perfectamente. Y constituir de esta manera un factor esencial en el equilibrio mundial, devolviéndonos pues esa función directora de la historia universal que nunca deberíamos haber abandonado. Y no hay exageración alguna en estas palabras. Tenemos esa potencialidad, es que la tenemos. Pero naturalmente hay alguien que no quiere que la pongamos en marcha. Y quienes no quieren, bien está que sean nuestros enemigos, los de siempre. Pero lo más triste es que tengamos los enemigos en casa. Lo más triste no son los que están fuera de los muros tratando de derribarlos, sino los que desde dentro les abren las puertas. Eso es lo triste y son los nuestros. Gente como Urtasun. Tenemos que tener muy claro que si hemos de tener algún futuro, la hispanidad es nuestro futuro. Y gobiernos como el que tenemos y ministros como los ministros que tenemos
son los que se encargan de que España no tenga futuro alguno. Por eso es importante darnos cuenta de que la memoria histórica empieza utilizando esa palanca de Franco, del régimen del franquismo, y no va a terminar ahí, no va a terminar sino pudriendo el conjunto de la historia de España para conseguir que nos odiemos, para conseguir que desarrollemos un auténtico odio por nosotros mismos, por nuestra historia, por nuestros padres, por nuestros antepasados y, por supuesto, en consecuencia, por nuestros hijos y por los que vengan. Tenemos que ser capaces de salvar España, de salvar nuestra historia, y tenemos que hacerlo oponiéndonos con toda nuestra fuerza a estos personajes y a este tipo de leyes que son las que impiden a España, por supuesto, ser, pero sobre todo tener algún futuro. Si queremos de verdad tener algún futuro, no tengáis ninguna duda de que las leyes de memoria histórica han de ser abrogadas, han de ser leyes suprimidas por quien quiera que se haga cargo del gobierno el día de mañana. El problema reside en que cuando gobernó el Partido Popular, aquel ministro de Justicia llamado Catalá dijo que se sentía muy satisfecho y que se sentía muy solidario de las leyes de memoria histórica. Estas leyes son las que nos privan del presente, del pasado y, sobre todo, del futuro, que de eso es de lo que se trata, de aniquilar España. Muchas gracias.